el iberorromance de los cristianos y el árabe o el bereber de los recién llegados, estaban también los registros altos y la escritura que requerían respectivamente el uso del latín por parte de los cristianos y del árabe clásico, dominadas por sendas minorías en todos los casos. Complementariamente deben sumarse todavía como otros registros altos de la zona el hebreo y el arameo talmúdico empleados para las prácticas religiosas por la comunidad judía, la que, al igual que sucedía con los grupos de población que hemos mencionado, en las demás situaciones de habla se expresaban en romance unos y en árabe dialectal los otros. En un primer momento este contacto de lenguas dio origen a dos variedades. El románico local o romandalusí, que Federico Corriente, un gran arabista español, prefiere a la denominación tradicional de mozárabe, inicialmente mayoritario, pero con prestigio decreciente, y el árabe andalusí, que resultó de la interacción de los dialectos árabes mencionados con la variedad romance, y que razonablemente habría a la larga de prevalecer en lo que fue un Estado islámico e imponerse gradualmente sobre aquella a lo largo de 2 siglos hasta su extinción. Tiene que quedar claro esto, ¿verdad? Es decir, registros orales, registros vulgares, lo cual no quiere decir registros depreciados, sino los registros del habla cotidiana, la que se utilizaba efectivamente, ingresa ya dialectalizada por parte de los contingentes, llamémosle árabes, y se encuentra con una población local latina donde también había un romance, llamamos romance a la lengua latina de la zona, un romance también dialectalizado y de uso cotidiano. En estas situaciones, siempre donde se da la convergencia de dos variedades dialectales, se produce un momento en el cual conviven, un momento en el cual uno va avanzando sobre el otro, que es lo que pasó en este caso, pero que a la larga termina siendo la lenta extinción de una de esas variedades y la mayoritaria o el mayoritario empleo por parte de la otra. Esto sucedió exactamente en esta zona. Iberorromance junto con árabe dialectal. Poco a poco se fueron interfiriendo y hablándose una lengua probablemente cada vez más interferida una con la otra. La lengua iberorromance fue lentamente retrocediendo porque se trataba de un lugar, de un dominio religioso y cultural superior, y esta consolidación de los dos se da en el siglo X hasta que en el finales del siglo XII prácticamente se desaparece la forma iberorrománica y solamente va a perdurar allí las hablas árabes dialectales triunfantes que ya llevaban toda la influencia que habían recibido del iberorromance. De modo que en todo momento hubo siempre interferencias y usos en los cuales esos dialectos fueron interfiriéndose mutuamente. A partir de este momento, y con las sucesivas alteraciones que irá produciendo la Reconquista, el monolingüismo árabe-andalusí, es decir, el árabe andalusí cotidiano como única lengua, será la situación propia de las zonas islámicas de la península. Restaría señalar todavía el posteriormente renacido bilingüismo andalusí-castellano, andalusí-catalán o andalusí-portugués en las zonas correspondientes a estas otras variedades romances, propio de los mudéjares y de los moriscos, que perdurará hasta la expulsión definitiva de estos a comienzos del siglo XVII. Acá conviene dejar en claro, aunque ha de ser de conocimiento común, que estos términos aluden, en el caso de los mudéjares, a aquellos musulmanes que iban quedando luego en territorio cristiano a medida que avanzó la Reconquista. Quedaron en territorio cristiano siendo musulmanes. Al mismo tiempo, los moriscos, que es otro término que se utiliza también, hace referencia a aquellos musulmanes que permanecieron en la península después de las pragmáticas iniciadas en el siglo XVI, cuando se obligó su extinción, su expulsión. Primero fueron los judíos desde 1492 y después les tocó a los musulmanes a partir de 1502 aproximadamente. A partir de allí empieza una serie de pragmáticas de obligación cada vez más persecutoria, que hizo que muchos de ellos tuvieran que convertirse forzadamente, aun cuando seguían manteniendo secretamente su fe. A ese grupo, que se da después que ya se había producido la Reconquista total y después que se inicia el proceso de expulsión, esos que quedan allí, musulmanes, criptomusulmanes, se los denomina moriscos.
Permítanme ahora una primera salvedad lingüística que explica la pronunciación que he dado a una palabra y que seguramente a ustedes les habrá llamado la atención. El árabe andalusí, a diferencia del llamado clásico, o el árabe coránico, contaba con acento que en lingüística se llama fonémico, es decir, no establecían la diferencia entre las palabras en función de vocales largas o vocales breves, sino vocales con mayor acento expiratorio como el nuestro, o menor. De modo que lo que sería katib en árabe clásico era katib en las zonas estas en las cuales largas y breves habían dejado de tener importancia o habían dejado de tener relevancia para diferenciar significados. Así se explica, por ejemplo, que el tradicional bautismo del territorio peninsular aculturado por los musulmanes tradicionalmente como al-Andalus o al-Andalus, pronunciaciones que responden más bien al árabe clásico, a la norma del árabe clásico, hoy puede fundadamente corregirse al-Andalus, que era la forma aguda, conservada en las hablas reales, que explica el hecho de que hoy todavía se mantenga como palabra aguda. 4 fueron las vías de penetración de arabismos en los dialectos romances peninsulares. Primero, los préstamos debidos a la emigración mozárabe desde al-Ándalus a los estados cristianos del norte. Las que llevaron el al-Ándalus cuando empezaron a huir hacia el norte son préstamos de emigración. Luego están exactamente los que surgen por una dirección contraria. Son los incorporados por los conquistadores cristianos del norte, que a medida que iban avanzando hacia el sur y reconquistando, incorporaban vocabularios, giros, arabismos, en contacto con la población andalusí de los territorios que estaban tomando. 3. Hay arabismos indirectos transmitidos por individuos o grupos, no necesariamente hispánicos, que por distintas razones y empresas viajaban a tierras islámicas, de donde traían voces árabes técnicas o propias de su oficio. Por último, están los arabismos, también indirectos, que resultaron de las traducciones, particularmente científicas. Recordemos una vez más la conocida obra patrocinadora de Alfonso el Sabio, en la traducción de obras griegas traducidas al árabe, y que requirieron la introducción de vocabulario neológico inexistente en los principales idiomas de Occidente. La clasificación que acabamos de formular en estas 4 entradas de arabismos tiene la virtud de hacernos ver que España fue depositaria, junto con el sur de Italia, de una doble afluencia de arabismos. Una directa e intensa, consecuencia de una durable presencia de hablantes de árabe en su territorio, y la otra indirecta, que vino de afuera y que compartió con otras naciones europeas. Numerosas voces introducidas como arabismos no procedían originalmente de esta lengua, sino de las que eran propias de otras culturas con las que los árabes habían estado en contacto. El reino de los Omeyas, de los Bani Umayya, de Damasco, había recibido la influencia de la cultura romano-helenística, y el de los abasidas de Bagdad fue receptora de la cultura persa. Un ejemplo elocuente lo brinda nada menos que la primera sura coránica, que en 2 de sus aleyas, la 6 y la 7, y le pediría a alguno que pudiese quizá recitarla. Yo no me atrevo a hacerlo y no sé si tengo, no sé cómo llamarlo. ¿Usted querría recitarnos esas 2 aleyas? Sí. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sí. ¿Y la otra? Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. ¿Lo puede hacer una vez más en voz alta? Porque acá no oyen bien. Para sí, porque hay 2 palabras que quiero destacar. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muchas gracias. Bueno, en esas 2 aleyas se repite la palabra sirata, que es un latinismo, es decir, contiene el latinismo strata, que es camino empedrado en latín, que es el origen de la forma Straße en alemán, street en inglés, estrada en castellano, también en italiano. Es decir, que estaba allí presente ya una palabra latina incluida en el Sagrado Corán, es decir,
Ese es uno de los elementos que permiten entonces advertir que ya en la cultura árabe había elementos que habían ido desde Occidente hacia allí y se habían instalado. De la misma forma, palabras latinas, por ejemplo, como castrum, como tunnus o como, atiendan, malum persicum. Castrum es el castro, una fortaleza, una sociedad, una ciudadela fortificada. Tunnus, se van a dar cuenta ahora qué significa. Y persicum era un adjetivo que significa persa, que modificaba la palabra malum, manzana. Malum persicum. Bien. Estas tres palabras son la base no árabe de arabismos como alcázar, que viene de castrum, como atum, que viene de tunnus, latino, y como albérchigo, que viene del malum persicum, una forma de damasco, de durazno. Las diferencias en la descripción de estas frutas no es fácil. Por otro lado, esa forma persicum da nuestro prisco, por ejemplo, que conocemos por otro lado. Pero vean ustedes que en la base entonces de estos arabismos no podemos llamarlos falsos arabismos, sí en cuanto a su etimología, que no es precisamente semítica o árabe. Y porque no siempre se repara en ello, y es noción de importancia decisiva después de considerar lo que hemos señalado, hay que recordar que en el caso de los arabismos del castellano incorporados en España por contacto directo, estos no provienen del árabe clásico, sino del haz dialectal andalusía que hemos hecho referencia, así como de otros dialectos de Siria, Egipto y el Magreb, en el caso de los que entraron por las dos últimas vías señaladas. Resta todavía subrayar que la transmisión de estos términos, aclaro esto, no quiere decir que no tengan relación con el árabe clásico, quiero decir que son palabras que no están tomadas directamente del árabe clásico, sino de la forma en que los pobladores musulmanes las pronunciaban, las habían pronunciado con diferencias como hoy podrían seguramente encontrarse en los países árabes en las derivaciones y las evoluciones que muchas palabras han tenido con respecto a lo que debe ser la pronunciación canónica. Hay que subrayar entonces que la transmisión de esos términos se hizo primeramente por boca de hablantes bilingües y más tarde por boca de los hablantes monolingües iberorrománicos que llevaron esos arabismos. Adviertan ustedes todas las posibilidades de cambio que tuvo la palabra: árabe clásico, árabe vulgar cotidiano y finalmente retomado por individuos de las etnias cristianas que nunca habían hablado árabe y que provenían de la Reconquista. Esto implica o explica las previsibles transformaciones y adecuaciones impuestas por sistemas fonológicos esencialmente distintos. Este fenómeno fue particularmente agudo en la incorporación de arabismos por parte de los hablantes de las variedades romances del norte hispánico, que por carecer de ciertos fonemas andalusíes debieron adecuarlos imperfectamente a los propios. Piénsese, por ejemplo, en un sistema andalusí que tiene 3 vocales, A y U, como ustedes saben, frente a las 5 del castellano o a las 7 de otros romances de España. Es decir, el triángulo con que tradicionalmente los lingüistas mostramos las vocales, en el caso del árabe son 3, ¿verdad? A, I, U. En el caso del portugués, A, E, I, O, U. Bueno, ¿qué pasa en estos casos? El individuo que tiene un sistema fonológico diferente y tiene que repetir una palabra que le viene de del otro sistema fonológico, lo que hace es adecuar en la medida de lo posible el sonido que no tiene en su sistema para que se parezca a alguno de los que tiene. El caso del árabe frente al castellano, para quienes se han introducido en este idioma, es particularmente elocuente. Imagínense ustedes qué diferencia podía haber para un individuo del norte entre Qaf y Kaf, entre Ha, Ja y Ja. Es decir, para todos era una J y para el otro era una K. Lo mismo con las letras enfáticas. So, to, to, za, zal. Es decir, eran sonidos que evidentemente eran imposibles de reproducir. De modo que lo que hacían era sustituir esos sonidos por alguno que se le pareciese en el propio. El árabe actuó así como lengua dominante sobre el roma andalusí. Es eso que los lingüistas prefieren denominar superestrato. Es decir, una lengua dominante sobre otra que le pasa a la lengua dominada elementos propios. Aunque después se retire, quedan elementos propios allí. Y también actuaba como lengua de abstrato, es decir, como lengua de compañía y de influencia con respecto a otros dialectos romances hispánicos a los que no había dominado.
Pero a pesar del prestigio que la cultura, el refinamiento y las novedades científicas, técnicas, artísticas y literarias árabes irradiaron a lo largo de varios siglos sobre la aprobación cristiana en guerra con ellos, los filólogos coinciden en señalar que la incidencia lingüística árabe ha sido mayoritariamente de vocabulario y muy escasa en otros aspectos gramaticales o de estructura interna, fenómeno que debe atribuirse a la ya mencionada sustancial diferencia tipológica entre las lenguas convivientes. Diversos estudios realizados sobre las correspondencias de fonemas en las dos lenguas han probado la independencia mutua de estos sistemas. De las muchas observaciones y salvedades que requerirían los arabismos tomados por nuestro idioma en el campo de la fonética y de la fonología, me parece interesante insistir, para quien no lo conozca o no conozca las razones, en ese característico y reconocible rasgo que es la anteposición del artículo definido, al, como prefijo de las formas nominales, sustantivos y adjetivos, e invariable para ambos géneros y para ambos números. Pero el artículo árabe solo se conservaba inalterado frente al elemento nominal al que prefijaba cuando la consonante inicial no era un sonido lateral, dental, vibrante o sibilante. Llamamos dentales aquellos en los que el punto de articulación se hace en los dientes. D, T, laterales a las L's, porque el aire sale por los costados. Vibrante, es el caso de la R, de la R o de R. Y finalmente sibilante, que son todas las variedades, diríamos, de S, S, Z, aquellas en las cuales la fricación se produce por salida de aire haciendo ruido al salir entre los dientes. En el caso de tratarse de uno de estos sonidos que hemos mencionado, la L del artículo se asimilaba a ellos, reforzando o duplicando ese sonido, y también lo duplicaban en la escritura. Así, mientras que la determinación de qawad, que significa proxeneta o rufián, es al-qawad, y digo esto porque es la palabra que da alcahuete en castellano, por eso la dije a propósito. En cambio, en rabad, la L del artículo se asimila a la vibrante inicial para dar arrabad, que da el arrabal porteño. Voces que deliberadamente he escogido como ejemplo por sus durables ecos en Río de la Plata. Así se explica también que almijata, mejilla, alcohol, antimonio de uso cosmético, y el ayub, cisterna, devengan bien conservados como almohada, como alcohol y como aljibe. En tanto, arraiján, planta odorífera, asaquia, irrigadora, o el andalusí, azutaya, terraza, diminutivo del árabe satr, permanezcan en castellano con su artículo asimilado como arrayán, acequia y azotea. En cuanto a otros elementos plenamente morfológicos, es decir, aquellos que tienen que ver no ya con el vocabulario en sí, sino con las terminaciones de las palabras o las modificaciones que son capaces de señalar género, número, alguno de los accidentes gramaticales, parecen no haber quedado en castellano sino el sufijo i, jabalí, urí, muladí, extendido a alfonsí, sobre un antropónimo que no es árabe, y gentilicios como ceutí o bengalí. Pero nos permitimos advertir sobre la vitalidad y la productividad que todavía hoy tienen en pleno uso, como el mismo adjetivo andalusí, oportunamente propuesto por Menéndez Pidal, y aquellas que Federico Corriente vincula en general con el mundo islámico: saudí, marroquí, pakistaní, iraquí o iraní. Si bien nosotros podemos alegar que existe también romaní, lengua de los gitanos, israelí, askenazí o sefaradí, que no se restringen al límite islámico. Y de empleo todavía bastante considerable es la forma baladí, que viene del andalusí. Baladí es aquello que es del país, que corresponde al país, y en español adquiere el sentido de cosa de escasa importancia. Como lengua romance, solamente el portugués acompaña al castellano en la inclusión en su repertorio de preposiciones de la forma de origen árabe hatta, hasta, pero ha conservado, hatta en realidad ha sido el elemento primero de nuestra preposición, junto con un doblete latino que era a vista,
hacia esas cosas, adista. De modo que el ad-ista latino más el hatta árabe dio el hasta que nosotros tenemos. El castellano, en cambio, conservó en soledad la conocida interjección desiderativa ojalá, que corriente hace derivar, como ustedes saben, del laushallah, no istallah, sino laushallah, si Dios quiere. ¿Acaso muchos de los presentes no recuerden que fulano es el indefinido árabe fulán, tal, una persona innominada, así como la expresión man can, quien quiera sea, nos legó Mengano?